Imagina por un momento que el día ha terminado, que el sol se ha ocultado tras el horizonte y las luces de la ciudad se apagan una a una, como estrellas que se desvanecen en un cielo que se rinde a la noche, en el silencio de tu habitación, donde el bullicio del mundo se reduce al leve sonido de tu respiración. Hay un instante de pausa, un respiro que parece detener el tiempo. Has pasado las horas rodeado de cosas en pantallas que parpadean con promesas, anuncios que susurran deseos, precios que marcan el valor de lo que aún no tienes, mensajes que insisten en que la felicidad está a un clic, a una compra, a un logro de distancia. Cada voz, cada imagen te habla en voz baja, persuasiva, diciéndote que te falta algo, que siempre habrá algo más que alcanzar, algo nuevo que hará que tu vida por fin se sienta completa. Y sin embargo, ahora que todo se detiene, que el ruido del día se desvanece como un eco que se pierde en la distancia, sientes algo diferente. No es la escasez que el mundo te señala, no es la urgencia de llenar un vacío, es un cansancio, leve pero profundo, como si hubieras estado corriendo tras una sombra que nunca se deja atrapar, un deseo que cambia de forma cada vez que crees estar cerca. Es un peso invisible, no hecho de cosas, sino de anhelos, de promesas que se desvanecen, de una búsqueda que no termina. En ese instante de quietud, cuando el mundo moderno guarda silencio, emerge una pregunta sencilla, casi olvidada, que ha acompañado a la humanidad desde siempre. ¿Por qué deseamos tanto? ¿Por qué creemos que la felicidad está siempre en lo próximo, en lo nuevo, en lo que aún no poseemos? ¿Por qué, aún teniendo tanto, sentimos que nos falta algo esencial? Esa pregunta, antigua como el tiempo, ha encontrado en nuestra era un rostro nuevo. Un rostro que brilla en las vitrinas, en las pantallas, en los espejos de las redes sociales. Es el rostro del consumo, una forma de vida que no solo nos invita a comprar cosas, sino a comprar identidades, emociones, sueños. Es un mundo donde la libertad se confunde con la capacidad de elegir entre infinitas opciones, donde la felicidad parece estar en el próximo producto, en la próxima experiencia, en la próxima versión de nosotros mismos. Y en medio de esa corriente incesante, un hombre dedicó su vida a observar, a escuchar, a entender. Zygmunt Bauman, sociólogo y pensador polaco, miró con calma y lucidez el alma de nuestro tiempo, y lo que vio no fue solo un sistema económico, sino una transformación profunda en cómo vivimos, cómo amamos, cómo soñamos. Llamó a este fenómeno la modernidad líquida, un mundo donde todo fluye, todo cambia, y nada permanece lo suficiente como para anclarnos. Bauman no hablaba desde el juicio, ni desde la superioridad de quien tiene todas las respuestas. Hablaba desde la compasión, desde la comprensión de que todos, en mayor o menor medida, somos parte de esta corriente que nunca se detiene. Sabía que vivimos atrapados en un ciclo de deseos que se renuevan constantemente, en una sociedad que promete libertad, pero a menudo deja a su paso una sensación de vacío, de fragilidad, de insatisfacción. No era un crítico que señalaba con el dedo, era un observador que invitaba a detenerse, a mirar con atención, a preguntarnos qué significa realmente ser libres en un mundo que nos empuja a seguir corriendo. Sus escritos, llenos de una claridad serena, no buscaban imponer soluciones fáciles, sino ofrecer un espejo en el que pudiéramos vernos, no para juzgarnos, sino para comprendernos. Este viaje que ahora comienza es una invitación a hacer esa pausa, a soltar, aunque sea por un momento, las exigencias del día, a los pendientes que se acumulan, las notificaciones que reclaman atención, los pensamientos que insisten en quedarse. Es una invitación a escuchar, no con la mente que analiza o calcula, sino con el corazón que siente, que respira, que busca. Vamos a recorrer juntos
La vida y las ideas de Zygmunt Bauman, un hombre que supo leer el alma de su tiempo con una serenidad que desarma como si estuviera sentado en una habitación silenciosa observando el mundo a través de una ventana empañada. No era un profeta ni un revolucionario. Era un pensador que con la paciencia de un artesano desentrañó los hilos de nuestra modernidad líquida, mostrándonos cómo nuestras vidas, nuestras relaciones, nuestros deseos se han vuelto fluidos inestables, pero también llenos de posibilidades. Hablaremos del consumo, no solo como un acto de comprar, sino como una forma de construir quiénes somos, de llenar los vacíos que el mundo nos dice que tenemos. Hablaremos del deseo, esa fuerza que nos impulsa pero también nos atrapa, que nos promete felicidad, pero a menudo nos deja con las manos vacías. Hablaremos de la identidad, de cómo en un mundo líquido buscamos desesperadamente algo sólido, a lo que aferrarnos, algo que nos diga quiénes somos. Hablaremos del miedo, ese compañero silencioso que nos sigue en una era de incertidumbre, y del amor, que sigue siendo, a pesar de todo, el ancla más frágil y poderosa que tenemos. Pero lo haremos con calma, como quien conversa bajo una luz tenue, en una noche sin prisas, sin juicios, dejando que cada palabra caiga lentamente, como hojas en un río tranquilo, hasta encontrar su lugar en el corazón. Imagina a Bauman sentado en su estudio en Leeds, Inglaterra, donde pasó gran parte de su vida tras huir de la persecución en Polonia. Un hombre de mirada amable, con gafas que resbalan por su nariz, rodeado de libros y notas, observando un mundo que se transformaba a una velocidad vertiginosa. Había vivido la Segunda Guerra Mundial, el exilio, el peso de ser un judío en un continente marcado por el odio. Había visto cómo los sistemas rígidos del pasado, los imperios, las ideologías totalitarias, daban paso a una nueva forma de vida, una modernidad líquida donde las estructuras se disolvían y todo parecía estar en constante cambio. Pero en lugar de condenar ese mundo, lo estudió con una curiosidad insaciable, con una empatía que lo hacía único. Preguntaba, ¿qué significa ser humano en un mundo donde nada es permanente? ¿Cómo encontramos sentido cuando todo fluye, cuando las relaciones, los trabajos, las identidades se desvanecen como arena entre los dedos? Su concepto de la modernidad líquida no era solo una teoría sociológica, era una metáfora de nuestra condición humana. Vivimos en un mundo donde las cosas sólidas, las comunidades estables, las relaciones duraderas, las certezas, se han vuelto líquidas, fluidas, incapaces de sostenerse por mucho tiempo. En este mundo, el consumo no es solo un acto económico, es una forma de vida, una manera de buscar sentido en un paisaje que cambia constantemente. Compramos no solo objetos, sino experiencias, imágenes, versiones de nosotros mismos que creemos que nos acercarán a la felicidad. Pero, como Bauman señalaba con su voz tranquila, esa felicidad siempre parece estar un paso más allá, en el próximo producto, en la próxima meta, en la próxima transformación. Y en esa búsqueda incesante, a menudo olvidamos detenernos, mirar dentro de nosotros, preguntarnos qué es lo que realmente queremos. Este viaje no pretende darte respuestas definitivas, porque Bauman sabía que las respuestas fáciles son ilusiones que se desvanecen al primer roce con la realidad. En cambio, te invita a reflexionar, a hacer una pausa en medio del frenesí, a escuchar el susurro de tu propia respiración. Es un recorrido por las ideas de un hombre que entendió que el mayor lujo de nuestra era no es tener más, sino detenerse, respirar, mirar el mundo con ojos nuevos. Es un viaje interior, un diálogo contigo mismo, con las preguntas que llevas dentro, con los deseos que te impulsan y los miedos que te frenan. Bauman no te dirá cómo vivir, pero te ofrecerá un espejo para que veas quién eres.
no con juicio, sino con compasión, con la misma compasión que él dedicó a un mundo que a menudo parece haber olvidado cómo detenerse. Así que cierra los ojos si quieres, o déjalos abiertos para mirar el mundo con una nueva calma. Deja que tu respiración marque el ritmo, como un río que fluye sin prisa, empuja, sino que humilla. Permite que las palabras de este relato te envuelvan, como una corriente suave que no exige nada, que solo te acompaña. Porque esta no es una lección, ni una crítica, ni un discurso. Es una invitación a explorar lo que Bauman llamó la vida líquida. Un mundo donde todo fluye, todo cambia, y donde el deseo, ese motor eterno del corazón humano, nunca deja de buscarse a sí mismo. Y en esa búsqueda tal vez encuentres no solo las ideas de Bauman, sino algo de ti mismo, algo que estaba esperando en el silencio a ser descubierto. Imagina un mundo que fluye como un río, donde nada permanece quieto, donde las formas se disuelven antes de que puedas aferrarte a ellas. Zygmunt Bauman, nacido en 1925 en Poznań, Polonia, creció en un tiempo de rupturas y desplazamientos, en un mundo marcado por las guerras, las persecuciones y la incertidumbre. Desde joven aprendió que la vida podía cambiar en un instante, como el agua que se adapta al recipiente que la contiene, que se desliza entre los dedos cuando intentas retenerla. Fue esa experiencia la de un mundo que nunca se detiene, la que más tarde lo llevaría a acuñar el término modernidad líquida para describir el siglo XXI, una época donde las estructuras sólidas del pasado se han desvanecido y todo, las relaciones, los trabajos, las identidades, se ha vuelto fluido, cambiante, imposible de anclar. Bauman miró este mundo con los ojos de un observador paciente, no para condenarlo, sino para comprenderlo, para desentrañar el ritmo de una corriente que nos arrastra a todos. En la modernidad sólida, como Bauman la llamó, las personas encontraban su lugar en estructuras estables, la familia que perduraba generaciones, el trabajo que ofrecía una carrera para toda la vida, la comunidad que brindaba un sentido de pertenencia, la religión que proporcionaba respuestas eternas. Estas instituciones eran como cimientos de piedra, ofreciendo seguridad, un mapa claro para navegar la existencia. Pero en la modernidad líquida, esas piedras se han disuelto. Las familias se fragmentan, los trabajos se vuelven temporales, las comunidades se dispersan en redes virtuales y las creencias se transforman en opciones personales, tan cambiantes como las modas. Lo que antes era un refugio sólido, ahora es un paisaje líquido, donde los compromisos se vuelven frágiles, las relaciones se disuelven con la rapidez de un mensaje borrado y el individuo queda solo flotando en un océano de posibilidades infinitas, pero sin un ancla a la vista. Esta libertad, que en otros tiempos era un privilegio, se convierte en una carga silenciosa, porque elegir sin límites, como Bauman observó, puede ser tan abrumador como no tener opción alguna. En este mundo líquido, cada decisión es un riesgo, cada elección un acto de fe en un futuro incierto. ¿Qué carrera seguir en un mercado que cambia cada año? ¿Qué relaciones mantener cuando todo parece temporal? ¿Qué identidad construir cuando el mundo nos pide ser flexibles, adaptables, siempre nuevos? Bauman no veía en esto un defecto moral, sino una condición de nuestro tiempo, una transformación profunda en cómo vivimos y quiénes somos. Y en el centro de esta modernidad líquida, identificó un fenómeno que define nuestra era, el consumo, no solo como un acto económico, sino como una forma de existencia, una manera de construirnos a nosotros mismos. En la modernidad líquida, ya no somos lo que heredamos, ni siquiera lo que creemos. Somos, sobre todo, lo que compramos. Cada objeto, cada experiencia, cada decisión de consumo se transforma
en una declaración silenciosa sobre quiénes somos o quiénes queremos ser. El teléfono que llevas en el bolsillo no es solo un dispositivo, es una extensión de tu identidad, una señal de tu lugar en el mundo. La ropa que eliges, las vacaciones que publicas, las marcas que consumes, todas son piezas de un rompecabezas que intentas armar para decir, honesto soy yo. Pero este rompecabezas nunca está completo, porque el mercado, como un río que no se detiene, siempre ofrece algo nuevo, algo mejor, algo que promete acercarte un poco más a esa versión ideal de ti mismo. Y así el consumidor reemplaza al ciudadano, el mercado sustituye al espacio público y la tienda, física o virtual, se convierte en una catedral moderna donde buscamos redención no a través de la fe o la comunidad, sino a través del deseo, satisfecho, aunque solo sea por un instante. Bauman veía en esto una paradoja que define nuestra era. El consumo promete libertad, pero exige un movimiento constante, una renovación perpetua que nunca permite descansar. El teléfono de hoy será obsoleto mañana. El éxito de esta semana perderá valor en la próxima, y hasta el amor, esa fuerza que una vez se consideraba eterna, se mide por su capacidad de mantenerse fresco, sin compromisos que lo aten. En este ciclo, el consumidor moderno, como Bauman lo describía, se convierte en un cazador que no busca alimento, sino la emoción de la caza misma. El objetivo no es poseer, sino desear, porque en el momento en que obtenemos lo que queremos, el interés se desvanece y el vacío regresa, empujándonos a buscar algo nuevo para sentirnos vivos otra vez. Es un juego sin fin, alimentado por lo que Bauman llamó inseguridad fabricada, a una ansiedad que no nace de la escasez, como en el pasado, sino del exceso, de la presión de estar siempre actualizados, relevantes, a la altura de un mundo que nunca se detiene. Imagina por un momento que estás en el centro de una ciudad moderna, rodeado de luces brillantes, pantallas que parpadean con promesa, escaparates que exhiben objetos que parecen susurrarte, honesto es lo que necesitas. Pero en medio de esa abundancia, hay un vacío que no explica la lógica del mercado. Es el vacío de quien tiene todo y, aún así, siente que le falta algo. Bauman comprendió que este vacío no es un defecto personal, sino un producto de la modernidad líquida, donde nada dura lo suficiente como para sostenernos. Las relaciones se vuelven reemplazables, las promesas se diluyen como tinta en el agua, y el yo se fragmenta en identidades temporales, máscaras que cambiamos según el momento, como actores en un teatro infinito, donde el guión nunca está escrito del todo. Pero Bauman no escribía desde el pesimismo, ni desde la nostalgia por un pasado idealizado. Su tono era el de un observador paciente, un hombre que había vivido el exilio, la guerra, la pérdida, y que entendía que el cambio es inevitable, que la vida siempre ha sido un flujo. Lo que él proponía era una forma de navegar esa corriente sin perderse en ella. No se trata de volver al pasado, decía, sino de aprender a vivir con ligereza, sin renunciar a la profundidad. Era una invitación a flotar en el río de la modernidad líquida, pero sin dejar de mirar hacia el fondo, hacia lo que realmente importa. Imagina que estás dentro de ese río, con el agua corriendo a tu alrededor, suave pero constante. Intentar detenerla sería inútil, como intentar atrapar el viento, pero puedes aprender a moverte con ella, a escuchar su ritmo, a encontrar calma en su flujo. El consumo, para Bauman, no era el enemigo, no era el acto de comprar lo que cuestionaba, sino la forma en que se había convertido en la única medida de nuestra existencia. Cuando las cosas se convierten en sustitutos del amor, de la calma, del propósito, perdemos algo esencial. Sus escritos, llenos de una claridad serena, nos invitan a mirar más allá del precio, a preguntarnos por el valor, a distinguir entre lo que necesitamos
y lo que nos han dicho que necesitamos. Nos recuerda que el tiempo, la atención, la presencia son formas de riqueza que no se miden en dinero, pero que alimentan el alma de una manera que ningún objeto puede igualar. En un mundo que nos empuja a acumular, Bauman propone una revolución silenciosa, la de disfrutar sin poseer, la de existir sin tener que demostrarlo todo, la de encontrar sentido en lo pequeño, en lo cotidiano, en lo humano. Esta reflexión, aunque profundamente sociológica, tiene un eco espiritual. Bauman no hablaba de dioses ni de trascendencia en un sentido religioso, pero sus ideas nos llevan a un lugar donde las preguntas sobre el sentido de la vida se vuelven inevitables. ¿Qué significa ser libre en un mundo que nos ofrece infinitas opciones, pero ninguna certeza? ¿Cómo encontramos un hogar en un paisaje que cambia constantemente? Su respuesta no era una fórmula, sino una actitud en la de mirar el mundo con compasión, con curiosidad, con una disposición a aceptar la incertidumbre sin dejar de buscar. Porque el consumo más peligroso, decía, no es el de los objetos, sino el del alma, el de gastar nuestra energía, nuestro tiempo, nuestra atención en cosas que no alimentan el espíritu, que no nos acercan a los demás, que no nos hacen más humanos. Y así, Bauman nos deja una invitación, no a rechazar el mundo moderno, sino a habitarlo con conciencia. Nos pide que nos detengamos, que respiremos, que miremos el río de la vida líquida, no como una amenaza, sino como un desafío. Aprender a flotar, a movernos con el flujo, pero sin olvidar quiénes somos. Aprender a desear, pero sin dejar que el deseo nos consuma. Aprender a ser libres, no solo eligiendo, sino sabiendo por qué elegimos. En ese cambio interior, en esa revolución silenciosa, reside la posibilidad de encontrar sentido en un mundo que nunca se detiene, de hallar un ancla en medio de la corriente, de descubrir que la verdadera riqueza no está en lo que compramos, sino en lo que somos capaces de sentir, de compartir, de amar. Imagina un mundo donde el amor, como el agua, se desliza entre los dedos, imposible de retener, siempre en movimiento, siempre cambiando de forma. En la visión de Zygmunt Bauman, el amor también se ha vuelto líquido, un reflejo de la modernidad líquida que define nuestra era. Ya no es el amor sólido de antaño, construido con paciencia, arraigado en compromisos que resistían el paso del tiempo. En el pasado, los vínculos humanos se forjaban lentamente, como una casa que se levanta piedra a piedra, con cimientos profundos que soportaban tormenta. Las relaciones románticas, familiares, amistosas, se sostenían con esfuerzo, se reparaban con cuidado, se nutrían de una constancia que parecía desafiar al tiempo. Pero en la era del consumo, el amor ha adoptado la lógica del mercado ANSE, ha vuelto maleable, volátil, temporal, como un producto que se elige, se prueba y, si no cumple las expectativas, se reemplaza por algo mejor. Bauman lo llamó amor líquido, un término que captura la fragilidad de los vínculos humanos en un mundo donde todo fluye, todo cambia, todo se evapora con facilidad. Este amor no tiene forma definida, se adapta al momento, al estado de ánimo, a las circunstancias, pero teme quedarse quieto, teme anclarse, porque en la quietud parece acechar el riesgo de romperse. Es un amor que no se aferra porque teme la dependencia, no se compromete porque teme perder la libertad. Y en esa fluidez surge una paradoja que Bauman describió con su característica lucidez. Anhelamos el amor con una intensidad que nos quema, pero tememos el peso del compromiso que lo sostiene. Buscamos conexión, pero nos protegemos con distancia. Queremos cercanía, pero necesitamos autonomía. Vivimos en un equilibrio inestable, oscilando entre la necesidad de ser vistos y el miedo a ser atrapados, entre el deseo de pertenecer
y la urgencia de seguir siendo libres. El amor líquido no duele por falta de intensidad, sino por un exceso de incertidumbre. Es un amor que nunca se asienta, que nunca promete quedarse, que vive bajo la sombra de la pregunta: ¿durará esto mañana? ¿Estará el otro aquí cuando lo necesite? ¿Es este sentimiento suficiente para sostenernos en el futuro? Bauman comparaba este amor con las conexiones digitales de nuestro tiempo instantáneo, ligero, reversible. Un clic para empezar una relación, otro para terminarla, un mensaje para acercarnos, un bloqueo para alejarnos. Las pantallas nos dan la ilusión de control, la capacidad de borrar conversaciones, eliminar recuerdos, silenciar emociones, con la misma facilidad con la que descartamos una notificación molesta. Pero las emociones no desaparecen tan fácilmente. Se acumulan en un rincón invisible del alma, como polvo que se asienta en una habitación cerrada, esperando ser reconocido, esperando que alguien se detenga a mirarlo. Imagina que sostienes agua en tus manos, intentando cerrarla con fuerza para que no se escape. Pero por más que aprietes, el agua encuentra las grietas, se desliza entre tus dedos, dejando solo la sensación de humedad en la piel. Así describe Bauman las relaciones modernas. No fracasan porque las personas no se amen, sino porque el entorno las empuja a moverse, a adaptarse, a soltar antes de que duela. En un mundo donde todo es provisional, trabajos, hogares, identidades, el amor también se ha vuelto provisional, como un contrato que puede rescindirse en cualquier momento. Y en ese intento de protegernos del dolor, de evitar el riesgo del apego, terminamos perdiendo algo esencial: la profundidad, la textura, el calor de un vínculo que se construye con tiempo, con paciencia, con vulnerabilidad. Bauman no condenaba este amor líquido. No era un nostálgico que añoraba un pasado idealizado. En cambio, veía en él una oportunidad, un desafío para amar de una manera nueva, consciente de la impermanencia, pero no esclavizada por ella. Decía que amar en la era líquida significa aceptar que el otro es libre, que su presencia no puede garantizarse, que el amor no es una posesión, sino una elección constante. No se trata de aferrarse al otro como si fuera un objeto, ni de controlarlo para evitar la pérdida, sino de cuidarlo con la ligereza de quien sabe que todo es efímero, pero con la profundidad de quien entiende que lo efímero también puede ser eterno en su intensidad. La solidez del amor no depende de su duración, sino de su profundidad, escribió Bauman, sugiriendo que un vínculo verdadero no se mide por cuánto tiempo dura, sino por cuánto nos transforma mientras está presente. En una de sus entrevistas más recordadas, Bauman afirmó: la soledad moderna no proviene de estar solos, sino de vivir rodeados de conexiones superficiales. Es una frase que resuena con fuerza en un mundo donde las pantallas simulan cercanía, pero la distancia emocional crece en silencio. En las redes sociales acumulamos amigos, seguidores, me gusta, pero a menudo nos sentimos más solos que nunca, como si estuviéramos gritando en un vacío que no responde. El amor líquido no se limita al ámbito romántico, se filtra en todas las formas de relación humana, las amistades que se desvanecen con un cambio de ciudad, las familias que se fragmentan por la distancia o el ritmo acelerado de la vida, los colegas que son compañeros temporales en un trabajo que no promete permanencia. Incluso nuestra relación con nosotros mismos se ha vuelto líquida, cambiamos de máscaras, de identidades, de proyectos, temiendo detenernos, temiendo mirar demasiado tiempo en el espejo, por miedo a no reconocer lo que vemos. En este mundo de vínculos frágiles, Bauman veía un peligro, pero también una posibilidad. El peligro es que, en nuestro afán por evitar el dolor, dejemos de sentir plenamente. Al protegernos del riesgo del apego, enfriamos el alma,
como una taza de té olvidada sobre la mesa que pierde su calor sin que nadie lo note. Vivimos de forma provisional, como si todo fuera temporal, como si comprometerse fuera un error que debemos evitar. Pero en ese intento de no sufrir, también renunciamos a la plenitud de la conexión, a la riqueza de un vínculo que se construye con tiempo, con esfuerzo, con la valentía de ser vulnerable. Y sin embargo, Bauman también veía en esta fragilidad una oportunidad, la de amar sin posesión, de cuidar sin controlar, de estar presentes sin exigir eternidad. Amar en la modernidad líquida, decía, requiere un coraje nuevo, el coraje de permanecer, aunque el mundo nos empuje a seguir corriendo. Sus reflexiones nos invitan a observar este proceso sin juicio, a mirar el amor líquido no como un defecto, sino como un reflejo de nuestro tiempo. No se trata de rechazar la modernidad, de añorar un pasado que no volverá, sino de comprender el presente para encontrar un nuevo tipo de vínculo, uno que combine la libertad del agua con la profundidad de la tierra. Un amor que no dependa del consumo, ni del rendimiento, ni de la apariencia. Un amor que sepa esperar, que sepa mirar, que sepa estar, porque el desafío más grande de nuestra era, como Bauman sugería, no es amar más, sino amar mejor. Amar con atención, con presencia, con la valentía de abrir el corazón, aunque sepamos que puede romperse. Amar con la ligereza de quien sabe que todo cambia, pero con la profundidad de quien entiende que, incluso en lo efímero, hay algo eterno. Piensa por un momento en tus propias relaciones, en los rostros que han pasado por tu vida, en los momentos de conexión que te han marcado. ¿Cuántas veces has sentido que el amor, la amistad, la cercanía se deslizan como agua entre tus manos? ¿Cuántas veces has temido comprometerte por miedo a perder? ¿O has soltado por miedo a quedarte? Bauman no te pide que cambies el mundo, ni que renuncies al flujo de la modernidad líquida. Te pide que te detengas, que respires, que mires al otro y a ti mismo con una compasión que no exige nada a cambio. Te invita a construir vínculos que no sean solo transacciones, sino encuentros, no solo momentos, sino memorias que calienten el alma, incluso cuando el tiempo las desvanezca. Porque en un mundo donde todo es líquido, el amor más verdadero es aquel que, aunque fluya, deja una huella que no se borra. Imagina que despiertas cada día sin un contorno definido, como si tu reflejo en el espejo cambiara con la luz, con el estado de ánimo, con el rumor del mundo que te rodea. No hay un molde fijo que te contenga, ningún ancla que te diga con certeza quién eres. Esa es la sensación de vivir en la modernidad líquida, como la describió Zygmunt Bauman, una época donde el yo se disuelve tan rápido como la corriente del río que arrastra todo a su paso. En este mundo, la identidad no es un cimiento sólido, sino un lienzo en constante cambio, una imagen que pintamos y repintamos, nunca del todo terminada, nunca del todo nuestra. Bauman, con su mirada serena y melancólica, observó esta transformación, con una mezcla de compasión y curiosidad, como quien contempla un paisaje que es a la vez hermoso y desolador, lleno de posibilidades, pero también de un vacío que pesa en silencio. En la modernidad sólida del pasado, la identidad era un punto de partida, un regalo heredado del entorno. Nacías en una comunidad, en una tradición, en una fe, y esas raíces te daban una estructura, un mapa con fronteras claras que definían quién eras y a dónde pertenecías. La familia, la religión, el oficio, la aldea, eran como hilos que tejían un tapiz sólido, un relato que te sostenía incluso en los momentos de duda. Sabías cuál era tu lugar en el tejido social y ese lugar, aunque a veces limitante, ofrecía certeza, un sentido de pertenencia que era como un refugio contra las tormentas de la vida. Pero en la modernidad líquida,
Esas fronteras se han borrado, las raíces se han deshecho y el yo se ha convertido en un proyecto personal, una construcción que cada individuo debe diseñar, pulir y exhibir como un producto en el mercado de la vida. Hoy, como Bauman señalaba, la identidad no se hereda, se fabrica, se compra, se muestra. Somos nuestros propios publicistas, diseñadores de imagen, jueces implacables de nosotros mismos. Cada decisión, la ropa que usamos, las palabras que compartimos en redes sociales, las experiencias que elegimos, es un ladrillo en la construcción de un yo que debe ser visible, relevante, aceptado. Vivimos en una época donde ser uno mismo significa estar en constante reinvención, donde el cambio es una virtud y la estabilidad se percibe como estancamiento. Pero esta libertad, aunque fascinante, lleva consigo un peso silencioso, un cansancio que Bauman describió con su característica claridad. El peso de no saber nunca si somos suficientes, de sentir que nuestro valor depende de cuánto logramos mostrar, de cuánto logramos ser. En la sociedad líquida, el yo se convierte en un espejo lleno de reflejos fragmentados. Mostramos distintas versiones de nosotros mismos según el entorno. Una para el trabajo, otra para las redes sociales, otra para los amigos, otra para la soledad de la noche. Cambiamos de máscaras con la fluidez de un actor que nunca abandona el escenario. Y en ese juego de imágenes, a veces olvidamos cuál era el rostro original, si es que alguna vez lo hubo. La identidad líquida vive de la actualización constante, como un software que debe renovarse para no quedar obsoleto. Cada día necesitamos reafirmar nuestra existencia a través de likes, comentarios, logros, validaciones externas que nos digan que seguimos siendo relevantes, que no hemos desaparecido del radar social. Pero esa búsqueda incesante de aprobación no llena el vacío interior, solo lo disfraza como un maquillaje que cubre, pero no cura. El consumismo, como Bauman observó, no solo nos enseña a comprar cosas, nos enseña a comprarnos a nosotros mismos. Construimos una imagen de éxito, de felicidad, de plenitud, aunque por dentro sintamos un eco de insatisfacción. El yo moderno es como una vitrina en una tienda siempre iluminada, siempre visible, pero hueca en el fondo. Exhibimos nuestras vidas en pantallas brillantes. Curamos cuidadosamente lo que mostramos al mundo, pero en esa transparencia hay una soledad silenciosa, una sensación de que, a pesar de estar tan expuestos, nadie nos ve realmente. Bauman veía en esto una ironía profunda. Nunca fuimos tan libres para ser quienes queremos, pero tampoco tan inseguros de quienes somos. Nunca tuvimos tantas opciones para construirnos, pero tampoco tanta ansiedad por no ser suficientes, porque cuando todo puede cambiar, nada parece tener sentido duradero. Cuando las identidades son temporales, cuando los roles se desvanecen con la misma rapidez con que aparecen, el alma pierde sus raíces. Bauman describía al yo líquido como una entidad cansada, agotada por la tarea interminable de mantenerse relevante, de no quedar atrás, de no volverse invisible en un mundo que exige visibilidad constante. Cada publicación, cada cambio de perfil, cada decisión de consumo es un intento de afirmar que existimos, que importamos. Pero cuanto más nos esforzamos por ser vistos, más nos alejamos de ser comprendidos. La atención que buscamos no siempre es conexión. La exposición no siempre es cercanía. Y en esa carrera por ser alguien, a veces olvidamos preguntarnos quiénes queremos ser realmente. Imagina que estás corriendo en un paisaje sin fin, donde el horizonte siempre se aleja, donde cada paso parece acercarte a una meta que nunca llega. Ese es el yo líquido, atrapado en un ciclo de movimiento perpetuo, sin tiempo para detenerse, sin espacio para respirar. Bauman, con su tono pausado y reflexivo,
nos invita a hacer esa pausa, a imaginar qué pasaría si simplemente nos detuviéramos, si dejáramos que la identidad se asiente como el sedimento que se posa al fondo del agua después de una tormenta, si permitiéramos que el silencio llenara el espacio que el ruido del mundo ha ocupado, porque en ese silencio, decía, podemos escuchar la voz propia, la que queda enterrada bajo tantas voces ajenas, bajo tantas expectativas, bajo tantas imágenes que no son nuestras. Bauman no ofrecía respuestas cerradas, ni recetas para construir una identidad perfecta. En cambio, nos ofrecía espejos donde vernos reflejados, preguntas que nos obligan a mirar más allá de la superficie. ¿Soy quien quiero ser o quien el mundo espera que sea? ¿Estoy viviendo mi vida o la versión más aceptable de ella? ¿Es mi identidad un reflejo de mi interior o una construcción para complacer a los demás? En esas preguntas, más que en las respuestas, se esconde la posibilidad de una identidad más sólida, más auténtica, más tranquila. Pork quizzes, como Bauman sugería. La identidad no necesita ser perfecta, ni permanente, ni aprobada por todos. Quizás se trata de aceptar nuestras imperfecciones como parte de ella, de dejar que fluya con la corriente del mundo, pero con dirección, con conciencia, con propósito. En un mundo donde todo es líquido, encontrar un ancla interior puede ser el acto más revolucionario de todos. No se trata de rechazar el cambio, ni de aferrarse a una idea fija de quiénes somos. Se trata de navegar la incertidumbre con valentía, de construir una identidad que no dependa solo de lo que mostramos, sino de lo que sentimos, de lo que valoramos, de lo que nos hace humanos. Bauman nos invita a buscar un equilibrio entre la ligereza del agua y la profundidad de la tierra, entre la libertad de ser muchos y la paz de ser uno, porque en ese equilibrio, en esa pausa, podemos descubrir que el yo no necesita correr para existir, que no necesita brillar para tener valor, que no necesita ser visto para ser real. Piensa por un momento en las máscaras que has usado, en las versiones de ti que has presentado al mundo. ¿Cuáles son tuyas y cuáles son prestadas? ¿Qué partes de ti has escondido por miedo a no ser suficiente? Bauman no te pide que encuentres una identidad fija, inmutable, porque sabe que el mundo líquido no lo permite. En cambio, te pide que te detengas, que respires, que escuches la voz que habla en el silencio. Te invita a construir un yo que no sea solo una vitrina, sino un hogar. Un lugar donde puedas descansar, donde puedas ser, sin la necesidad de demostrar nada. Porque en un mundo donde todo fluye, la verdadera fortaleza no está en resistir el cambio, sino en encontrar dentro de ti una chispa de autenticidad que no se apaga, un ancla que te sostiene, aunque el río siga corriendo. Imagina que estás parado en el centro de una ciudad que nunca duerme, rodeado de luces que parpadean, pantallas que seducen, vitrinas que susurran promesas de una vida mejor. En este paisaje brillante, una frase de Zygmunt Bauman resuena como un eco silencioso, una verdad que se desliza entre el ruido. Vivimos en una sociedad que promete libertad, pero la mide en términos de consumo. Detente un momento y deja que esas palabras se asienten como una piedra que cae al fondo de un río. La libertad, esa palabra inmensa que ha inspirado revoluciones, que ha dado sentido a la lucha humana por siglos, parece haberse transformado en nuestra era. Ya no es solo la capacidad de pensar, de decidir, de ser. Ahora, en la modernidad líquida, la libertad se mide por lo que puedes comprar, por las opciones que puedes elegir, por la imagen que puedes proyectar. Pero como Bauman observó con su mirada lúcida y compasiva, esta libertad es un espejismo, una ilusión que brilla intensamente, pero se desvanece cuando intentas tocarla. El consumo en la sociedad moderna tiene una trampa sutil, una que nos envuelve con la suavidad de una promesa. Nos hace sentir poderosos
mientras elegimos en este teléfono, esa ropa, esta experiencia. Cada decisión parece un acto de libertad, una afirmación de quiénes somos. Pero como Bauman señalaba, esas decisiones no son tan libres como creemos. Son respuestas a estímulos invisibles, cuidadosamente diseñados por la publicidad, las modas, las tendencias, las comparaciones que nos rodean. El mercado no solo vende objetos, vende promesas, sueños, versiones de nosotros mismos que nunca alcanzamos del todo. Cada producto lleva consigo una historia que te hará más atractivo, más exitoso, más joven, más perteneciente. Te promete una vida que está siempre un paso más allá, en la próxima compra, en el próximo logro, en la próxima transformación. Y así, la sociedad del consumo no se sostiene sobre las cosas, sino sobre los deseos, deseos que nunca se sacian, porque si lo hicieran, el sistema se detendría. Todo está diseñado para expirar pronto, desde los objetos hasta las emociones. El teléfono que compras hoy será obsoleto mañana. La emoción de un nuevo logro se desvanece en semanas. Incluso las experiencias, cuidadosamente curadas para las redes sociales, pierden su brillo en el momento en que las compartimos. Bauman describía este ciclo como una rueda silenciosa en comprar, disfrutar, aburrirse, desechar y volver a empezar. Es un movimiento que da la sensación de progreso, de avance, pero que en el fondo nos mantiene en el mismo lugar, corriendo sin llegar a ninguna parte. Es una forma de esclavitud moderna, pero no una que imponga cadenas visibles. Es una esclavitud que seduce con brillos, que convence con promesas, que nos envuelve en la ilusión de que somos libres, porque podemos elegir. Pero como Bauman señalaba, elegir entre opciones predefinidas no es libertad, es solo una sombra de ella, un reflejo que calma la mente, pero no llena el corazón. El consumo no se limita a lo material. En la sociedad líquida consumimos relaciones, experiencias, información, incluso personas. Todo se mide en términos de utilidad, de placer inmediato, de lo que me aporta o ya no me sirve. Amistades, amores, proyectos se evalúan como productos en un catálogo, listos para ser descartados cuando dejan de ser novedosos. Pasamos de una experiencia a otra, de una conexión a otra, sin detenernos demasiado, porque detenerse significa enfrentarse al vacío, a esa sensación de que, a pesar de todo lo que tenemos, algo falta. Bauman lo llamó la cultura del desecho, una cultura donde lo efímero es la norma, donde nada, ni los objetos, ni las relaciones, ni los compromisos, parece tener la obligación de durar. En este mundo, la libertad se convierte en un espejismo, podemos elegir entre miles de opciones, pero esas opciones no nos acercan a la plenitud. Solo nos mantienen ocupados, distraídos, corriendo tras algo que nunca terminamos de alcanzar. Esta ocupación constante, como Bauman observaba, es una forma moderna de distracción, una manera de evitar las preguntas más profundas. ¿Quién soy? ¿Qué quiero? ¿Qué significa vivir una vida plena? La ansiedad, que se ha convertido en el pulso de nuestra era, no es solo el resultado del estrés o la presión, es el eco de un vacío que el consumo promete llenar, pero nunca logra. Promete calma, pero entrega ruido. Promete satisfacción, pero deja un hambre que no sabemos nombrar. En medio de la abundancia, nos sentimos más vacíos que nunca, porque las cosas que compramos, las experiencias que acumulamos, no pueden responder a las preguntas del alma. Bauman, con su voz pausada y su mirada serena, no condenaba el consumo como un mal absoluto. Sabía que es parte de la vida moderna, que el deseo es una fuerza humana, tan antigua como el tiempo. Lo que criticaba era el desequilibrio, el momento en que dejamos que el consumo nos consuma, cuando el deseo deja de ser una elección y se convierte
en una dependencia. Imagina que estás caminando por un mercado infinito, con pasillos que se extienden hasta el horizonte, llenos de productos que brillan, que prometen hacerte feliz. Pero cada vez que tomas algo, se desvanece y otro objeto ocupa su lugar, más brillante, más nuevo, más tentador. Bauman nos invita a detenernos en medio de ese mercado, a levantar la vista, a preguntarnos, ¿estoy eligiendo o estoy siendo elegido? ¿Estoy usando las cosas o las cosas me están usando a mí? ¿Es mi vida un reflejo de mis deseos o de los deseos que otros han sembrado en mí? En esas preguntas, simples pero profundas, se abre un espacio interior, una pausa que no se compra ni se vende, un momento de claridad, donde la libertad deja de depender del catálogo y comienza a nacer de la conciencia. Quizás la verdadera libertad, como Bauman sugería, no está en tener más opciones, sino en necesitar menos. No es la libertad de elegir entre 1000 productos, sino la de decir no necesito más. No por resignación, sino por plenitud, por la certeza de que la felicidad no está en lo que falta, sino en lo que ya está presente, en el momento, en la conexión, en la calma. En un mundo donde todos corren detrás de algo nuevo, detenerse es un acto de resistencia. Encontrar belleza en lo que ya se tiene, en lo sencillo, en lo humano, es un gesto profundamente revolucionario. Bauman veía esperanza en esa posibilidad, en la capacidad del ser humano para pensar, para sentir, para amar sin necesidad de poseer. Porque el consumo puede llenar nuestras casas, nuestras agendas, nuestras pantallas, pero no siempre nuestros corazones. Y cuando el ruido del mundo se apaga, cuando las luces de las vitrinas se extinguen y el mercado cierra sus puertas, queda el silencio. No un silencio que asusta, sino uno que reconforta, que invita a escuchar la voz que siempre ha estado ahí, enterrada bajo el bullicio. Es el silencio donde podemos recordar quiénes somos, no como productos, ni como imágenes, ni como consumidores, sino como seres humanos, frágiles, pero capaces de encontrar sentido. Bauman no nos pide que rechacemos el consumo, sino que lo veamos con claridad, que reconozcamos sus límites, que busquemos una libertad más profunda, una que no dependa de lo que compramos, sino de lo que elegimos ser, porque en ese silencio, en esa pausa, podemos descubrir que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos, en lo que sentimos, en lo que nos atrevemos a amar. Piensa por un momento en las elecciones que haces cada día, a las cosas que compras, las experiencias que buscas, las imágenes que proyectas, cuántas de ellas son tuyas y cuántas son ecos de un mundo que te dice qué querer. Bauman te invita a hacer esa pausa, a mirar más allá de las promesas del mercado, a encontrar un espacio donde la libertad no sea una ilusión, sino una realidad que crece desde dentro. Porque en un mundo donde todo es efímero, la verdadera libertad es la que nos permite detenernos, respirar y descubrir que incluso en el flujo constante de la modernidad líquida, hay algo en nosotros que permanece, algo que no se compra, algo que es eternamente nuestro. La noche ha caído y con ella el mundo parece exhalar un suspiro largo y tranquilo. Las luces de la ciudad parpadean a lo lejos como estrellas cansadas que buscan descanso, mientras el bullicio del día se desvanece, dejando solo el murmullo suave del aire, el ritmo pausado de tu respiración. En este instante de quietud, cuando las exigencias del mundo se aquietan, hay un espacio para detenerse, para escuchar, para sentir. Has recorrido conmigo un viaje por las aguas líquidas del pensamiento de Zygmunt Bauman, navegando por un tiempo donde las certezas se disuelven como arena en el viento, donde las identidades, los amores y los deseos fluyen sin anclarse, y donde el alma busca un punto de apoyo en medio de corrientes cambiantes. Ahora, en esta pausa, en este silencio, podemos encontrar el eco de la sabiduría que Bauman quiso compartir.
una invitación a vivir despacio, a encontrar sentido no en lo que acumulamos, sino en lo que somos. Vivimos en una era de movimiento constante, donde detenerse parece un lujo reservado para los soñadores, donde el silencio se percibe como un riesgo, una interrupción en el flujo incesante de la vida moderna. Las pantallas parpadean con promesas, los anuncios susurran deseos y el ritmo del consumismo nos empuja a correr tras algo nuevo, algo mejor, algo que nos complete. Pero Bauman, con su voz serena y su mirada compasiva, nos recuerda que no somos solo consumidores, ni solo productores de deseo, ni portadores de una ansiedad que nunca descansa. Somos seres humanos, hechos de preguntas que no siempre necesitan respuestas, de dudas que nos hacen más profundos, de ternura que nos conecta con los demás. Somos capaces de detenernos ante lo simple, de encontrar sentido en lo pequeño, de descubrir belleza en lo que ya está frente a nosotros. El filósofo polaco comprendió algo profundo. El verdadero desafío del siglo XXI no es tener más, ni alcanzar más, ni ser más visibles en un mundo que exige exposición. El desafío es ser más conscientes de nuestras elecciones, más presentes en nuestras relaciones, más capaces de mirar sin comparar, de amar sin poseer, de vivir sin miedo a no estar al día. El consumismo, en su raíz, no es solo una cuestión de cosas, de objetos que llenan nuestras casas y nuestras vidas. Es una cuestión de vacío, de esa sensación de que, a pesar de todo lo que tenemos, algo falta. Bauman no nos pedía rechazar el consumo, sino verlo con claridad, entender que las cosas, por brillantes que sean, no pueden llenar el espacio que solo el significado, la conexión, la autenticidad pueden ocupar. Cuando aprendemos a llenar ese vacío con sentido, las cosas pierden su poder sobre nosotros y la libertad deja de ser una ilusión para convertirse en una realidad que crece desde dentro. Imagina por un momento que el mundo se detiene, que las pantallas se apagan, que los anuncios guardan silencio, que las vitrinas cierran sus puertas y el mercado, por un instante, descansa. Imagina que cierras los ojos y sientes que el peso de todo lo que creíste necesitar, el próximo logro, el próximo objeto, la próxima versión de ti mismo, se disuelve lentamente, como la espuma de una ola que se retira del mar. En ese silencio, en esa pausa, puedes escuchar tu propia voz, la que a menudo queda ahogada por el ruido del mundo. Es una voz que no exige, que no compara, que no corre. Una voz que simplemente está, que te recuerda que no necesitas ser más grande, más rápido, más brillante para ser suficiente. Bauman decía que el amor, la amistad, la compasión no se pueden consumir, solo se pueden compartir. Y en ese compartir, en esa entrega, sin esperar nada a cambio, encontramos una plenitud que ningún catálogo puede ofrecer. Tal vez el sentido de vivir en un mundo líquido no sea luchar contra el cambio, ni aferrarnos a una solidez que ya no existe. Quizás sea aprender a fluir sin perder el rumbo, a dejar que el agua corra sin olvidar dónde está la orilla. Bauman no nos ofrecía teorías abstractas, sino una invitación a mirar nuestra propia vida con ternura, a soltar lo que no necesitamos, a quedarnos con lo esencial. Sus palabras son como un faro en la niebla, recordándonos que la verdadera riqueza no está en lo que acumulamos, sino en lo que sentimos, en lo que compartimos, en los momentos en que nos permitimos estar presentes. Porque cuando dejamos de correr detrás de lo efímero, descubrimos la belleza de lo duradero, a un abrazo que no pide nada, una conversación que no busca impresionar, un silencio que no necesita llenarse. Piensa en las veces que has sentido el peso del mundo líquido, la urgencia de mantenerte al día, la presión de ser alguien, la sensación de que nunca es suficiente. Bauman no te pide que cambies el mundo,
ni que rechaces la modernidad. Te pide que hagas una pausa, que respires, que mires a tu alrededor con ojos nuevos. Te invita a preguntarte, ¿qué es lo que realmente valoro? ¿Qué es lo que me hace sentir vivo? No por un instante, sino de una manera que perdura. En esas preguntas, en esa quietud, comienza a surgir una libertad más pura, una que no depende de lo que compras, ni de lo que muestras, ni de lo que otros aprueban. Es la libertad de no necesitar más para sentirte en paz, de encontrar belleza en lo que ya tienes, en lo que ya eres. Mientras el sueño se acerca suavemente, deja que las palabras de Bauman se conviertan no en una teoría, sino en un murmullo que te acompaña, como una corriente tranquila que no empuja, sino que humilla. Recuerda que aunque la vida sea líquida, tú puedes aprender a flotar en ella, sin miedo, sin prisa, sin ruido. Puedes aprender a moverte con el flujo, pero con dirección, con propósito, con una calma que viene de saber que no necesitas ser todo para todos, que no necesitas llenar el vacío con cosas, que el sentido de la vida no está en lo que falta, sino en lo que ya está presente, porque en esa quietud, en ese arte de vivir despacio, encuentras un refugio que no se disuelve, un hogar que no se compra, una plenitud que no se agota. Duerme tranquilo, sabiendo que el mundo puede esperar. Por ahora, basta con respirar, con cerrar los ojos y sentir que, incluso en un mundo líquido, hay algo en ti que permanece, algo que no se desliza entre los dedos, algo que es eternamente tuyo. Bauman nos dejó un legado que no es solo un análisis del consumismo, sino una invitación a redescubrir la humanidad en nosotros mismos, a encontrar belleza en lo sencillo, a vivir con ligereza, pero con profundidad. Y en esa invitación, en ese susurro que resuena en el silencio, descubrimos que la vida, aunque fluya como un río, siempre lleva consigo la posibilidad de encontrar calma, de encontrar sentido, de encontrar un hogar en el corazón de lo que somos.